Nuestro Dios a través de su palabra nos ha revelado que el pueblo de Judá cayó en un alto nivel de pecado, tan alto que nuestro Dios permitió que fueran llevados en cautiverio por Babilonia. Y en ese periodo de cautiverio donde fueron esclavizados este pueblo, nación de Dios, se encontraban tres profetas llamados Jeremías, Ezequiel y Daniel. La lección de hoy se titula Inspirado por tres profetas. Y para que vea mi suegro que no siempre le doy la contra, él es uno de los que dice mucho que para poder, antes de nosotros hacer una aplicación a nuestra vida, tenemos que saber cuál era la situación actual en ese momento de estos personajes, y entonces nosotros podemos tener un mejor entendimiento de las cosas, de lo que ellos estaban viviendo, y entonces nosotros podemos aplicarlo de mejor manera. Entonces lo que voy a hacer, hermanos y amigos, es que voy a dar un pequeño resumen de lo que fue el final del segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, de las cosas que estaban sucediendo, quiénes eran los reyes y en qué años estuvieron llegando este imperio de Babilonia con la nación de Judá. El último rey bueno de Judá era Josías. Y yo creo que todos a lo mejor lo conocemos porque tenía muchas buenas características. Y dentro de las más impresionantes es que él solamente tenía 8 años cuando comenzó a ser rey del pueblo de Judá. Él fue el único, ¿verdad? O el último buen rey de los que al final, ¿verdad? Fueron reyes de esta nación de Judá. Y fue hecho rey en el año 640 a.C. Cuando él tenía 16 años es cuando comenzó a ponerse muy serio en las cosas de Dios, y cuando tenía 20 años es cuando él quitó los lugares altos donde se le ofrecían sacrificios a ídolos. Él empezó a reconstruir el templo de nuestro Dios. Encontraron el libro de la ley que había estado perdido por muchos años. Y esto fue una de las pocas cosas o muchas cosas que hizo el rey Josías, pero era demasiado tarde. El rey Josías lo mataron cuando tenía 39 años, y eso fue en el año 609 a.C. Después de ahí, hermanos, a partir de ese momento, todo fue en caída. Joacás comenzó a reinar, pero solamente duró 3 meses porque los egipcios lo llevaron en cautiverio y lo llevaron a su nación. Después de él pusieron a Joacim, su hijo de Josías, a reinar. 4 años después de que Joacim empieza a reinar el reino de Judá, la nación de Judá, llegaron los babilonios y tomaron de Judá el primer grupo en cautiverio, porque fueron varios. Esto fue en el año 606, 605 aproximadamente. Joacim fue uno de los muy malos reyes que estuvo, ¿verdad?, en la nación de Judá. Se rebeló, provocó más problemas y terminó como profetizó Jeremías. Dice en el libro de Jeremías que su sepultura sería como de un asno. Yo creo que lo único que está tratando de decir Jeremías es que su vida iba a terminar de una manera muy desagradable. Su hijo Joaquín fue hecho rey entonces, después de la muerte de Joacim, y solamente duró 3 meses cuando llegó este rey tan famoso que conocemos como Nabucodonosor. Tomó un grupo muy grande en cautiverio, incluyendo al rey. Aquí fue en el año 597 y todavía no destruían la ciudad. Después de Joaquín pusieron a Sedequías por rey en el año 597, y el periodo de su reinado fue hasta el año 586. Y para el año 586, dice la palabra, ya no hubo más remedio, dice la escritura. Destruyeron la ciudad. La nación fue llevada en cautiverio, a excepción de un pequeño remanente que se quedó ahí, que después se fueron a Egipto. En medio de todo esto, hermanos, tenemos estos 3 profetas. Jeremías, él fue llamado aproximadamente en el año 627 y 626. Y obviamente no les estoy diciendo estas fechas para que se las aprendan, pero es solamente una ayuda para ubicarnos en qué tiempos estaban ocurriendo estas cosas. En la destrucción del pueblo y de la nación, de la ciudad, del templo, fue en el año 586. Acuérdense que Josías comenzó en el año 640, y poco después de que empiezan las reformas para empezar a ayudar al pueblo a cambiar, es cuando aparece Jeremías. Él empieza a predicar un cambio, él llama al arrepentimiento y lo hace, hermanos, por 40 años. ¿Cómo le fue a Jeremías? Nada bien.
La gente no escuchaba y cada vez que empeoraba más el pueblo, ahí estaba Jeremías diciéndole, eso no está bien. A Jeremías le tocó ver el primer grupo en el cual Daniel era uno de los que estaba involucrado. Jeremías fue testigo de ver el segundo grupo, el más grande, que fue llevado en cautiverio, donde Ezequiel estaba en medio de ellos. Le tocó ver a su ciudad siendo destruida. Él era parte de ese remanente en el cual después se fueron a Egipto. Un profeta de Dios por 40 años. También tenemos a Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 1 y en el versículo 1 al 4, nos describe un poquito de qué fue la experiencia cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 4, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor, hermanos, amigos, conquista a Judá y pide que ciertas personas con ciertas características del pueblo de Judá vayan al templo y les sirvan. Y les iban a enseñar todo lo que viene siendo la cultura de Babilonia. Dentro de ese grupo se encuentra Daniel. Cuando nosotros nos vamos al segundo capítulo de Daniel, ya para ese entonces Nabucodonosor nos describe cómo Daniel fue exaltado a una posición muy alta. Y mientras nosotros podemos ver que Jeremías está batallando en el pueblo, allá en Jerusalén, tratando de convencer de que ellos se arrepientan, de que ellos cambien, bueno, Daniel está en el palacio del rey. Y ahí duraría, hermanos, aproximadamente 70 años. Ezequiel, cuando nosotros vamos ahí, hermanos, por favor, acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 1 y en el versículo 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al rey de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y Ezequiel, hermanos, es un hombre que fue tomado en el segundo grupo de cautiverio, aproximadamente en el año 597. Fue el segundo grupo, pero fue el primero más grande. Hasta donde sabemos en la historia, ahí pasaría el resto de su vida, unos 20 años o más. Fue el profeta que vivió dentro de los cautivos en Babilonia. Entonces, hermanos, tenemos a Jeremías entre los judíos. Tenemos a Daniel sirviendo en el trono de Nabucodonosor. Y tenemos a Ezequiel viviendo entre los cautivos de Babilonia. Y estos tres profetas nos enseñan algo bien importante. Y este es el tema principal, un punto principal de la lección. Que la rectitud es posible aún en las circunstancias más difíciles. Les decía que el título es Inspirado por tres profetas. Y cuando nosotros analizamos qué era lo que estaban viviendo y vemos la manera en que ellos estaban siendo firmes y ellos estaban siendo fieles a Dios, a pesar de lo que les estaba rodeando cada día, hermanos, son un gran y excelente ejemplo para nosotros hoy en día. Ese es el mensaje que tienen para nosotros. Viven en un tiempo en el que Judá está tan lleno de pecado que dice Dios, voy a permitir que Babilonia destruya la ciudad completa por culpa de su pecado. Que van a ser llevados como esclavos a otra nación. Ese es el momento en el que están viviendo. La ciudad y la ciudad de Jerusalén iba a quedar vacía aproximadamente por 70 años. Y aún así, hermanos, estos tres hombres se mantuvieron firmes.
Hablemos un poco acerca de Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías en el capítulo 7 y en el versículo 8 al 11 y veamos más de lo que él estaba experimentando en ese entonces. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 11. Dice de la siguiente manera: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y Jeremías nos está describiendo la situación. El pueblo está lleno de pecado y todavía eran personas hipócritas diciendo que por el simple hecho de estar presentes en el templo, todo iba a estar bien. No hay ningún problema, Jeremías. Aún seguimos asistiendo. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Jeremías, la voz de nuestro Dios en ese instante. Dice: ¿ustedes creen que pueden convertir mi templo? Yo estoy viendo todo lo que están haciendo. Ezequiel es uno de los que nos explica lo que Jeremías también estaba viviendo, porque recordemos, Ezequiel estaba entre los cautivos en Babilonia, pero es llevado en una visión para que vea lo que está viviendo Jeremías y lo que está haciendo el pueblo. Fíjense, hermanos, vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 9 al 16. Esto, hermanos, fue en el periodo 597-586, cuando estos dos grupos fueron llevados en cautiverio. Y él está viviendo en Babilonia, pero es llevado a Jerusalén en una visión. Y eso es lo que sucede. Dice el versículo 9 al 16, Ezequiel capítulo 8. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y claramente dice, ¿verdad? Le dieron la espalda, hermanos, a Dios. Pero ¿saben qué es lo más impactante? ¿Quiénes eran los que estaban haciendo eso? Eran los sacerdotes, eran los reyes, eran los príncipes, los líderes del pueblo, y Jeremías es testigo de todo esto. Él no tenía que estar hablando con personas del pueblo. Además de ellos, los líderes eran los que estaban practicando toda clase de abominaciones, dice aquí el libro de Ezequiel. Dice Dios a Ezequiel: ve y ve todas esas abominaciones que lo hacen en lo oculto, que creen que no me doy cuenta. Ellos pensaban y decían: Jehová nos ha abandonado, Jehová no nos ve. Le dieron la espalda a nuestro Dios, y en ese tiempo es exactamente el tiempo en el que Jeremías está reprendiendo al pueblo, llamándoles al arrepentimiento. ¿Y saben qué hacía el pueblo?
Lo consideraron un traidor, lo condenaron y lo llevaron a la cárcel. Esa fue la experiencia de Jeremías, pero hermanos, aún así, él continuó sirviendo a nuestro Dios. Fíjense la situación, hermanos, en la que estaba Jeremías, y eso no lo detuvo. Cuando hablamos de Ezequiel, hermanos, él fue llevado en cautiverio cuando tenía probablemente 25 años. Nunca había predicado. Le tocó vivir su juventud y crecer en un lugar en el que él y Jeremías describieron de esta manera: lleno de pecado y abominaciones. Fue un profeta de Dios, el cual enseñó lecciones y predicó de la manera que Dios le había ordenado. Tal y cual como Dios le mencionó, así lo hacía Ezequiel, sin dar excusas. Sin importar la situación, él cumplió su ministerio. Y por otro lado, hermanos, tenemos a Daniel. Tenía entre 10 y 20 años cuando fue llevado al imperio, ¿verdad?, de Babilonia, al palacio del rey Nabucodonosor. Y comparamos a los tres y pensaríamos, Daniel era el que la tenía más fácil. Porque Jeremías estaba batallando, está siendo perseguido, está siendo castigado, sufriendo en la cárcel. A Ezequiel no todo el tiempo le hacían caso o recibían con amabilidad las lecciones de Ezequiel y todo lo que tenía que decirles. Y Daniel estaba en el palacio, incluso tenía cierta autoridad. Pero preguntémonos una cosa: ¿cuál de los tres era el que tenía más presión? Daniel estaba viviendo en la misma casa que el hombre más idólatra que pudiera existir en ese momento, Nabucodonosor. El rey que hizo que toda la nación de Judá fuera su esclavo, que él mataba a quien quiera. Él no tenía ningún problema en castigar a una persona. A él es a quien Daniel tenía que servir. Cada uno de ellos, hermanos, tenía diferentes y muy difíciles situaciones, pero aún así, que quede claro, hermanos, se mantuvieron fieles y firmes hasta el final. Por 40 años Jeremías fue el profeta de Dios. Ezequiel hizo exactamente lo que se le pidió desde antes del fin, la destrucción del pueblo, del templo y todo. Y al final se convirtió en un profeta que daba consuelo y esperanza. Daniel, hermanos, volvamos a Daniel y veamos este versículo, porque esto es clave. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y por aproximadamente 70 años Daniel se mantuvo así. Desde el instante que llegó a la presencia de Nabucodonosor, dijo: yo no me voy a contaminar. Y se mantuvo fiel. Casi no hablamos, hermanos, de Daniel, pero fíjense lo que describe el libro de Ezequiel en el capítulo 14. Me parece que es muy importante que veamos el concepto que Dios tenía de Daniel en ese momento. Cuando estaba viviendo con Nabucodonosor, cuando su pueblo está lleno de pecado, cuando están llevados en cautiverio y siendo esclavos, y está a punto de ser destruido todo, Ezequiel les está diciendo al pueblo que la destrucción viene, que el templo va a ser destruido y que la ciudad va a quedar completamente destruida. ¿Y qué decía el pueblo? No va a pasar nada. Dios no sería capaz o no va a permitir que su templo sea destruido. Y no hicieron caso a Ezequiel. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 19 y 20, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija,
ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Ustedes recuerdan a Sodoma y Gomorra, cómo Abraham estaba intentando salvar esas ciudades porque Lot vivía ahí? Si tan solo hubiera 50 hombres justos, ¿lo perdonarías? Sí, a Dios sí. No lo sabía. Se fueron disminuyendo hasta 10 y no había ni 10 para salvar a todas esas personas. Dice Dios con ustedes: tengo tanta ira contra su pecado y lo que están haciendo, que si yo destruyera todo, los únicos que salvaría serían Noé, Daniel y Job. Y todos conocemos a Noé y a Job de muchos años antes y sus historias. Fíjense en qué nivel está Daniel puesto de parte de Dios. El concepto que Dios tenía de Daniel, el que la tenía más fácil. Estos profetas, hermanos, son los que nos enseñan, son los que nos dan estas lecciones. Ya para este entonces Daniel estaba en un estado muy alto de parte de Dios, que hasta lo usa de ejemplo. Un héroe de fe en uno de los peores momentos. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de estas cosas? ¿Por qué quería que entendiéramos la situación de ellos? Hermanos, porque hoy en día las cosas están muy mal. Los líderes que tenemos y las cosas que están haciendo en el gobierno no son muy malas decisiones. No son cosas que están tratando de quitar a Dios de esta nación. No le está dando la espalda a Dios con tantas cosas que quieren cambiar. Hablamos, hermanos, del tema de la evolución, que está terminando con la fe de muchas personas. La inmoralidad ya no es algo extraño, es algo normal. La Biblia puede decir algo acerca de la fornicación y el adulterio y condenarlo, y el mundo dice no hay problema. Tú, si te quieres divorciar por cualquier razón, hazlo. Claramente el Señor Jesús ha mencionado que el matrimonio es para siempre, pero ¿es así como la gente lo ve? No. El entretenimiento, prácticamente lo que es el logotipo de ellos es: si no enseñas, no vendes. Porque la sensualidad tiene que estar es una de las mayores prioridades en lo que nosotros vemos en el entretenimiento. La vestimenta es lo mismo, el lenguaje es lo mismo. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de cómo Dios tenía un diseño especial para esto. Dios es el creador de las cosas. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es el creador y tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Lo mismo que pasó con el pueblo de Judá. Es lo que está pasando hoy. Le dan la espalda a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo, hermanos, escuché este sermón de un hermano que se llamaba John Gibson, en Athens, Alabama, hace 10 años. Cuando el hermano lo predicó, una de las cosas que él mencionaba acerca de la homosexualidad y los cambios que se están viendo en ese momento, de una manera exagerada, él decía: parece ser que al final, o en algunos años, se vaya a legalizar el matrimonio homosexual. Y todos estábamos: no, ¿cómo va a ser posible algo así? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿En qué tiempos estamos viviendo? Las parejas del mismo sexo tienen privilegios. La legalización del matrimonio homosexual es un hecho. Esas personas son aplaudidas por la sociedad por haber hecho ese gran paso que se requiere gran valor. Incluso si tú juzgas o los ves de una manera diferente, tú estás mal. Así como vamos, hermanos, no ser homosexual va a ser algo raro en esta sociedad. Eso es lo que es preocupante. Y todo esto, hermanos, es por darle la espalda a Dios.
Esa es la razón. Es cierto, hermanos, que el mal no lo podremos quitar porque cada día nos rodea, pero lo que sí podemos ser es un Jeremías, ser un Ezequiel y un Daniel en esta sociedad llena de pecado. Dijo el apóstol Pablo, Romanos 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado. No caigamos en el mismo error que ellos. Jeremías, hermanos, duró 40 años predicando y practicando la justicia y rectitud en medio de una nación abominable. Muchas veces él pensaba, cómo quisiera dejar de predicar, porque no me hacen caso. Pero no puedo, dice Jeremías. Tengo este fuego adentro de mí que no lo puedo apagar. Daniel, hermanos, tenía aproximadamente 80 años cuando fue entrado, que lo metieron al foso de los leones. Yo siempre tenía el concepto de que él tenía 30, 40 años. Tenía 80 años. ¿Y qué es lo importante aquí? Desde que él llegó entre los 10 y 20 años hasta los 80 años que fue en una de esas grandes pruebas que tuvo entre los leones, todo el tiempo se mantuvo fiel. Todo el tiempo. Obediente en una nación idólatra. Vemos, hermanos, cómo se comporta el mundo y tristemente eso se está introduciendo en la iglesia. Y eso es lo triste. Dice Efesios capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Cuántas veces no podemos caer en el error de no cuidar nuestro lenguaje y usar el nombre de Dios en vano? Uno se enoja y puede llegar a decir groserías. Eso no es parte de un cristiano. Eso lo vemos en el mundo. La vestimenta que dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice el apóstol Pablo asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este mundo, hermanos, es corrupto como el de estos tres profetas. Pero en vez de lamentarnos y en vez de decir que todo está muy mal, podemos nosotros ser la diferencia. La avaricia es un problema hoy en día también en la iglesia. Hay una gran diferencia entre tener dinero para vivir y vivir para tener dinero. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos que prefieren, teniendo la opción, la probabilidad, la manera y el privilegio de estar aquí congregados, dicen, no, voy a ir a trabajar. Hay hermanos que hacen todo lo posible para estar aquí, que está fuera de sus capacidades y que no pueden estar aquí, pero hay personas que sí quisieran, sí pudieran y no hacen nada. Y es triste. ¿Cuál es entonces, hermanos, nuestra responsabilidad? ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas del por qué la nación se está empeorando cada día más? Es porque todo empieza en el hogar. Si nosotros como padres tuviéramos mucho cuidado con nuestros hijos y criarlos en disciplina del Señor, guiarlos en el camino y la voluntad de nuestro Dios, no estarían pasando estas cosas. Dijo el apóstol Pablo, Romanos 10:17, así que el oír, para no decirlo de memoria porque me lo sé de memoria, pero estoy nervioso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos alimentar nuestra fe como padres para poder alimentar la fe de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y los jóvenes, hermanos, quiero rápidamente ir concluyendo. Hay que empezar a quitarnos esa idea de que porque soy joven no puedo ser diferente. Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado en cautiverio, 30 cuando comenzó a predicar para Dios. Es muy joven. Daniel no cumplía ni los 20 años y leímos el texto. Se propuso en su corazón no contaminarse. Y Jeremías en el capítulo 1, versículo 6, traducción lenguaje actual, él decía, todavía soy muy joven cuando fue llamado. Jóvenes decididos a obedecer a Dios. Eso es lo que vemos en estos tres hombres.
Tenemos un trabajo muy serio como padres. Es posible triunfar si nos apegamos, hermanos, a la Biblia. Si nosotros seguimos sus consejos, estos jóvenes y estos niños nos están viendo. ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando? ¿Qué generación estamos formando? Si no tenemos cuidado, va a pasar lo mismo que pasó hace mucho tiempo y se levantó una generación que no conoció a Dios. No podemos caer en ese mismo error. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos muy difíciles, donde la vestimenta va empeorando, el lenguaje va empeorando, la homosexualidad es más normal, la religión en este país se está olvidando y nada de eso, hermanos, es diferente a lo que estos 3 profetas vivieron y se mantuvieron firmes. No, hermanos, eso no fue una excusa, ni siquiera su edad fue una excusa para ellos. Terminemos con un texto, hermanos, ahí en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y se fijan, hermanos, un detalle, casi nunca conectamos el versículo 12, 13 con estos últimos. Casi siempre usamos el versículo 15 al 17. Pero fíjense lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Las cosas van a estar mal y van a empeorar. Pero, le dice a Timoteo, tú tienes lo que necesitas para confrontar eso. Tienes lo que necesitas para no ser parte de ese grupo. Tienes la palabra de Dios. Es lo mismo para nosotros. Tenemos el Evangelio, tenemos las Escrituras, la Biblia nos las ha dado nuestro Dios para guiar nuestro camino. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, como padres? Enseñar a nuestros hijos como un buen ejemplo. Y ustedes, hijos, muchachos, jóvenes, niños, pongan en práctica esas enseñanzas. En esta tarde, hermanos, nuestro Dios nos enseña a través de su escritura, y espero que esto haya sido de edificación, para que no nos asustemos por las cosas que están pasando. Es triste. No podemos irnos de país en país huyendo del pecado. Lo que sí podemos hacer es fortalecernos. Hay que apegarnos a la Biblia, seguir un buen ejemplo y enseñar a nuestros hijos para que no cometan este mismo error y ellos se mantengan firmes también con el paso de los años. Si tú no has obedecido el Evangelio, ¿qué esperas? Hoy es el día de salvación. Si necesitas el perdón de nuestro Dios y hacer cambios, ven hacia enfrente y la iglesia hará oración por ti. No dejemos pasar el tiempo. Gracias, hermanos, por su fina atención. Que Dios bendiga su palabra. Y nuestro hermano tiene un himno de invitación preparado. Nuestro hermano tiene su lugar.